la retícula es fundamental para la organización de todos los elementos que voy a tener en las páginas, ¿no? Como dijimos, ustedes tienen una cierta información obligatoria en lo que es el suplemento. Por ejemplo, en el interior del suplemento, ¿no? Tienen un título, el nombre del entrevistado, 2 puntos del título, tienen una bajada de 3 oraciones, tienen un pretítulo, un cintillo, tienen un módulo introductorio y luego tienen el desarrollo de la entrevista, que son de 6 a 9 entradas. Ahí tenemos, no lo conté, pero más o menos 5 tipos de información diferente. La retícula, lo que es la maquetación, lo que es la organización de todos esos elementos, además de las imágenes y los pies de imágenes, y los destacados. La organización de todos esos elementos en la página lo que me va a permitir, lo que me va a dar es una armonía, una organización, un orden jerárquico, un orden de lectura en la pieza a diseñar. Tenemos que tener en cuenta que el objetivo principal es que esa pieza sea leída, tanto desde lo textual como desde lo visual, ¿no? Entonces, hablando de retícula, voy a hacer uso de un montón de ejemplos que tengo acá. Podríamos decir que la retícula está demarcada por los márgenes, ¿no? Nosotros tenemos el margen superior, el margen inferior, el interior, que el interior en realidad se refiere al izquierdo, porque es el que se refiere a un libro cuando decimos interior, y el exterior, que sería el que se encuentra acá afuera. En la retícula, la que es la común, que es la retícula modular, les hablo de estos ejemplos, que es lo que va a aparecer en los apuntes. Generalmente es lo que se trabaja en los libros. El bloque de texto, la mancha de texto, lo que se llama mancha de texto es seguramente lo que ustedes están viendo a esa distancia, que no alcanzan a leer lo que dicen, pero ustedes saben que acá hay algo blanco, que acá no está el espacio ocupado y que acá sí. Esta caja de texto está demarcada a través de los márgenes, como le decía, y eso es lo que es la retícula modular. Es bastante pareja en este caso, pero bueno, obviamente se pueden trabajar dándole mayor cantidad de márgenes en los superiores o exteriores o inferiores, y eso nos va a determinar también el peso visual. Supongamos, como le decía, esto es bastante regular, pero en el caso de que yo le dé mucho más margen inferior, me va a quedar como muy colgada hacia arriba, lo que es la caja de texto, lo que es la mancha tipográfica, lo que me va a generar como un vacío o un desequilibrio compositivo. Lo mismo que si le doy mucho margen superior, me va a quedar como muy abajo la composición. Por lo general, vuelvo a decir que no me gusta la receta, porque no hay recetas y cada trabajo es un mundo. Pero por lo general lo que hay que tener en cuenta es que los márgenes exteriores, serían estos, tienen que ser más amplios que los interiores por el simple hecho de cómo manipulamos una pieza gráfica. Nosotros la agarramos así y leemos y la agarramos con los dedos. Entonces, si mis márgenes son pequeños, ya se me va a dificultar la manipulación de la pieza y el leer. Estas cuestiones que tienen que ver con cómo evitar estos problemas, digamos, influyen muchísimo en la lectura, porque entendemos que para leer necesitamos no solo generar el ambiente, digamos, sino estar cómodos para que no me interrumpa esa lectura. Y estas cuestiones que ustedes dirán como, bueno, los márgenes no importan, son súper importantes, porque si yo ya tengo que andar corriendo el dedo para cada vez que voy bajando de línea en mi lectura, ya es incómodo, ya me desenfoca de la cuestión que es la lectura y no me va a permitir obviamente una lectura fluida. Y ahora vamos con diferentes ejemplos que fui marcando de otro tipo de retícula. Por ejemplo, esa es la que le decía, que es muy común en lo que son los libros, es la modular. Otra es la de columna, que seguramente es la que van a usar ustedes, que se puede dividir en 2, 3, 4, 6. En realidad, cuanto mayor cantidad de columnas tengamos, por ahí es mejor para lograr una composición que no sea monótona. Porque al tener, por ejemplo, yo después les voy a mostrar en los apuntes diferentes ejemplos, pero que yo diga que son 6 columnas no es que el texto va a tener que ir encastrado en esas 6 columnas, porque piensen que en 6 columnas les quedarían unas columnitas muy angostas en las cuales entraría muy poco texto y eso dificulta muchísimo la lectura.
pero decir, bueno, divido mi hoja, lo vertical, en 6 columnas, pero en realidad yo voy a usar para tal nota 2 columnas y para tal otro tipo de nota 3 columnas y dejo las otras en blanco. Por eso está bueno tener mayor cantidad de columnas para darle más dinamismo a la publicación, sobre todo cuando hablamos de publicaciones que tienen más de 4 páginas, ¿no es cierto? Revista Sudestada, una entrevista. Esto es una entrevista común, pero ustedes mismos desde ahí que no ven, digamos, lo que dice el texto, pueden reconocer a simple vista que estamos hablando de 2 columnas, ¿no es cierto? Se ve por esta mancha que yo les digo, esta mancha de texto, esta mancha tipográfica. A la vez pueden reconocer que obviamente en la parte superior hay una fotografía. Que esto nos está diciendo algo. Al ser más pesado, al ser más grande, al ser mayor, al tener un espacio acá entre esto y esto, sabemos que son 2 cosas diferentes. Entendemos que es el título. Entendemos, desde la lejanía les digo, entendemos que acá comienza la nota. ¿Por qué? Porque hay el uso de una capitular, que antes solía usarse mucho y ahora hay revistas que la usan, pero no es necesario, digamos. Para dar inicio a esa lectura, se elige usar la capitular, que es la letra de del primer párrafo que inicia, que ocupa de 3 a 5 líneas del texto y se dejan unos márgenes. Eso es un trabajo que quien no haga en InDesign, si necesita, yo les explico cómo se hace, pero es como un modo de dar inicio al texto. En otros casos se puede usar la sangría u otras cuestiones. Otra de las cosas que diferenciamos desde ahí es que esto es una cosa y esto nos está marcando otra. Ya desde esta distancia estamos viendo que se tratan de preguntas y respuestas, y si no serían muchos subtítulos, pero por la cantidad y por el uso de negros y de otro tipo de tipografía en este caso, estamos viendo que se tratan de diferentes entradas, ¿no? También vemos que esto es otra información, este es el foliado, que queda por fuera de lo que es la caja tipográfica, pero entendemos que hay otra información. Entonces, acá fíjense la cantidad de elementos que hay y cómo es posible trabajarlos a partir del uso, bueno, del color en este caso no, pero del uso del color, de las variables tipográficas, de las columnas. Se cayó. Otra de las... Bueno, esta nada que ver, esta es la revista tipográfica de la cual les hablé, que están digitalizados todos los archivos, que está muy buena. Tiene un trabajo de diseño, bueno, muy, muy interesante, ¿no? Lo que destacaba esta revista y lo que se ve que marqué yo acá es el uso de la tipografía, podríamos decirlo como imagen, ¿no? Si bien nos está dando un título, nos está dando un pretítulo, nos está dando una bajada, o acá nos está adelantando de lo que va la nota, por cómo está trabajado esta estructura tipográfica y por ser la apertura de nota, que lo vemos también por cómo se trabajó, ya esta composición ya pasa a ser también imagen, ¿no? Y el equilibrio que se genera entre una página y otra, una con una composición tipográfica y la otra con una fotografía. Les digo que esto es una apertura de nota porque, bueno, una posibilidad que ustedes no van a tener por la cantidad de texto que tienen que encajar en 4 páginas, pero generalmente en lo que son este tipo de publicaciones, la apertura de nota tiene mayor libertad aún de trabajo que el interior donde se desarrolla la nota, que ahí sí está marcado acá y se ve también claramente por columnas. Esta revista lo que tiene interesante es el trabajo tipográfico, no sé si hay otro. Pero bueno, si no, luego de la apertura de nota están los desarrollos ya encolumnados y también que nos están diciendo cuestiones diferentes. Esta mancha tipográfica no es lo mismo que esta, no sé si se ve, esta que está debajo. Fíjense que esto también es una entrevista y en este caso se usa de modo contrario a lo corriente, que generalmente se suele poner en negrita o en color o en alguna variable lo que son las entradas, o sea, lo que son las preguntas, y en el texto regular o normal lo que son las respuestas. En este caso es a la inversa, es una tipografía mucho más pesada para lo que son las respuestas y las entradas, una más liviana.
que es ese gris más claro que ustedes ven desde ahí. Otra revista. Que en este caso es lo que les decía hoy, por ejemplo. Acá lo que yo había marcado en realidad era por el trabajo también de apertura y de cómo la fotografía no solo ocupa una página, sino que se extiende hasta la columna de la otra página. Fíjense que acá lo que vemos son 2 columnas de texto, en la cual el texto, la bajada, está trabajada ocupando 2 columnas, que es el mismo ancho que esto. Como el título está totalmente incorporado a la imagen, no es que está aparte, sino que está yuxtapuesto. Y tiene acá algunos recursos que también lo que hacen es unificar la imagen con el texto, para que no nos quede como separado, ¿no? Esta es otra, totalmente distinta, pero podrán notar que acá, no solo por el tamaño, sino por la ubicación, por las proporciones, que esto es un título, esto es una bajada, esto es el comienzo de un texto largo, que por lo que ven es un texto que es de corrido, ¿no?